Vamos a seguir hablando de este tema ahora con Walter Petina, empresario PYME, y vamos a preguntarle cómo está analizando este escenario. Buenas tardes, Walter, te saludan Ramiro y Mauro aquí en la Noche de la Gráfica. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Ramiro, Mauro, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, Gracias ¿cómo estás? por la nota. Walter, ¿a qué se dedica tu empresa? Yo tengo una empresa de servicios que nos dedicamos al servicio desde el punto de vista de la tecnología. Brindamos servicio para impresoras multifuncionales, desarrollo de software en función de la gestión documental, que es un poco el capítulo que nos ocupa, y la cuestión vinculada básicamente con clientes que son empresas, chicas, medianas, grandes. ¿Cómo estás analizando el debate en torno a la ley Bases, el incentivo a las inversiones RIGI? ¿Hay algún capítulo que beneficie a tu sector en esta ley? Mira, en realidad nosotros lo vemos desde el punto de vista de la entidad, desde el punto de vista de la ENAC, que somos un grupo de empresarios y empresarias nacionales con un arraigo total a lo que es la industria nacional. Lo vemos con total preocupación, un poco lo que estaba escuchando mientras estaba fuera del aire, las palabras de Héctor Daer, coincido plenamente, o sea, estamos yendo al camino de un cambio de paradigma, de escenario, de algo que está totalmente en contra del desarrollo de las pymes, que son los que empleamos 8 de cada 10 empleos genuinos en la República Argentina. Y es tanto la ley Bases como, no olvidemos también el DNU que sigue vigente, Sí. 70/23, por el cual nuestra entidad y los empresarios que la nucleamos estamos pidiendo la nulidad de ese DNU. Y respecto a la ley Bases y al capítulo RIGI, es totalmente desastroso. Desastroso porque está planteado desde el punto de vista de una incorporación, un ingreso de capital sin preguntar de dónde viene, sin la necesidad ni siquiera de generar una nueva empresa, porque está previsto que pueden adquirir empresas que ya están funcionando. Y lo más grave de todo para nosotros, como empresarios que apoyamos 100% la industria nacional y el desarrollo de la Argentina como generador de valor agregado, no solamente de materias primas, porque esta ley también conduce directamente al extractivismo, al manejo del retiro de nuestros recursos naturales, y, digamos, con el agravante también de que parte de la ley indica que a los 3 años pueden retirar no solamente las ganancias, sino el capital que vinieron a colocar. Entonces, no hay nada de la ley ni ninguno de sus puntos que, digamos, favorezca a la Argentina y al desarrollo de la nación, ¿no? Ramiro. ¿Hay algún tipo de acción que estén pensando para el día en que se vaya a votar la ley? Nosotros estamos en permanente alerta y tratando de difundir nuestro pensamiento, que es la base por la que se creó la ENAC en el 2016, que es básicamente el apoyo irrestricto a la industria nacional, a un Estado presente y participativo que regule esto que hoy en día aparece como la mano invisible del mercado que va a ordenar todo, y Ujú. ya le ha dado muestras inclusive al propio gobierno con el tema prepagas, que si no hay una regulación y no hay un control, eh, y no hay un Estado presente que regule la situación, es un desastre. Y, y sí, y estamos obviamente tratando de llegar en conversaciones lo hicimos durante la presentación del DNU en el Senado, que nos reunimos con prácticamente todos los bloques opositores al gobierno, tanto de Unión por la Patria como en el caso del radicalismo con Lustó, y, digamos, aportamos nuestro granito de arena, diría, sin temor a equivocarme, que fuimos la única organización que se opuso abiertamente y declamativamente
al DNU como representantes de un sector, ¿no? Sí. Y vamos a seguir en esa línea. O sea, la única solución que vemos a esto es que se voltee esa ley, o sea, que se planteen cambios, que vuelva a diputados y el diputado no pueda avanzar, porque vemos que es digamos, ya de por sí hoy, sin ley bases, nosotros acabamos de relevar, tenemos una encuesta propia que es la encuesta Radar Pyme, que es una encuesta importantísima porque nos consulta entre nosotros mismos, tenemos más de 400 empresas consultadas, y para que se den una idea, el 53% de esas empresas, más otro porcentaje que llega casi al 84%, estamos entre el 53%, ha tenido caída en las ventas, y un resto que lleva al 84%, que han sido un porcentaje de empresas que están, digamos, iguales, no han vendido ni más ni menos, con lo cual, en una expectativa de crecimiento, es también una caída. Y arrancamos a principio de año con la construcción, con una caída total. Después siguió la industria, ahora es el comercio, porque si ustedes ven, obviamente bajó el consumo, la gente no tiene para consumir, entonces el comercio también empieza a vaciarse, y próximamente nos va a tocar a nosotros, lo digo en primera persona, a los servicios, porque obviamente lo charlábamos el otro día con los compañeros. Las empresas de servicio en algún momento van a caer igual, porque nuestros clientes, mis clientes son la industria, el comercio, entonces no se salva nadie. Y digamos que en nuestra opinión, la ley bases y todos sus capítulos es la tormenta perfecta. Walter, O sea, pero el ministro sí. de Economía y el propio presidente dicen que vamos bien. Bueno, a mí me gustaría que el ministro de Economía explique en el gobierno anterior de Macri cómo nos endeudó a 100 años, y en el momento en que todo se puso medio álgido, agarró la valija y se fue. Primero tendría que explicar eso. Después tendría que explicar el presidente cómo durante muchos años previos estuvo criticando tanto a el ministro de Economía actual, a Luis Caputo, como a La Cunza, Sturzenegger, Sturzenegger, sí. Que hoy es el padre de la ley bases. Entonces, digamos, creo que ellos tienen que dar muchas explicaciones, ¿no? Hay un dato interesante para destacar, ¿no? Porque en el sentido del paro, ¿no? Ustedes se adhirieron al paro junto a la CGT, y desmitifica un poco esto de la pelea entre el trabajo y el capital, o los trabajadores y los empresarios. Hay aquí algo muy interesante, que es la unidad de la producción y el trabajo, ¿no? Que me parece que es esta etapa que se está reconfigurando y es necesario apostar a eso, ¿no? La unidad de los laburantes con los empresarios, con los trabajadores. En nuestro caso, en el caso de la entidad, de los empresarios que estamos trabajando en la entidad, o que tenemos alguna idea de política empresaria, siempre fue así. La pyme es, digamos, una familia. Así tenga 30 o 40 empleados, como es mi caso, a las empresas que tienen 500. Somos una familia. Yo tengo empleados que están trabajando conmigo. Mi empresa cumple 24 años este año, y tengo gente trabajando conmigo desde que arrancamos, gente que la vi crecer, que la vi casarse, tener hijos, poder comprar su casa. Entonces, para nosotros, cuando se plantea la situación de esta recesión planificada, para luego ofrecernos en una ley la posibilidad de despedir sin indemnización, no es algo que a nosotros nos venga cómodo. Es interesante. Eso es para las corporaciones. Es interesante lo que planteas, porque un capítulo, y me meto en el capítulo laboral de la ley bases, porque ese argumento está también, ¿no? Esto ayuda al empresario, ayuda al crecimiento, a la toma de trabajo en blanco. Digo, puede ser hasta incómodo que te lo pregunte, porque capaz que en algo te beneficia, pero contanos vos.
Mira, cuando uno tiene el lineamiento y la idea de pensar en hacer crecer el país, nosotros estamos planteando la idea de que tiene que haber 100.000 pymes más en este país, que somos el motor de la economía, que la mayoría de las veces no somos escuchados, que en las mesas de decisión donde deciden los políticos se sientan las corporaciones y no nosotros, que casualmente somos los que más empleamos, que somos los que movemos el 70% o lo que era en buenos tiempos el 70% del manejo de la economía en el mercado interno. Nosotros necesitamos un consumo alto, nosotros necesitamos que la gente gane bien, nosotros necesitamos que haya movimiento económico, porque eso deriva en que el que vende un producto final va a contratar un servicio, como el caso del nuestro, y obviamente cuando empiezan esos recortes no son beneficiosos para nadie. A ver, les digo, yo tengo 52 años. Esta idea de industricidio es la cuarta etapa, o sea, ya la vimos 4 veces, tiene casi más versiones que Rocky. Pasó en la dictadura con Martínez Dios, pasó en los 90 con Cavallo y Menem, pasó con Macri, y obviamente cada una de esas que fueron pasando fueron generando un piso cada vez más alto de resistencia a esa situación. No es lo mismo hoy, cuando está tan cerca el gobierno de Macri, las 25.000 pymes que cerramos y que hoy tiene un panorama parecido, hoy sin datos, porque los vamos a ver ahora en junio cuando se publique el dato de la cantidad de empresas que hay en el país, pero hoy tomémoslo totalmente con pinzas, pues son datos que nos llegan sin, digamos, sin la posibilidad de un informe o un documento. Hoy ya hay 2.000 empresas, 2.000 pymes que se cerraron. Entonces, y hay pérdidas de puestos de trabajo, y eso viene en ascenso. Entonces, pensar en un beneficio a corto, o sea, ¿cuál es el beneficio que yo pueda echar a 3 o 4 personas y no las indemnice? A ver, más allá de la idea esta que digo de la pyme, en realidad no es una postura de marketing, la pyme es una familia. Entonces, Walter, lo último que pensamos es en despedir. Claro. Lo último que pensamos es en despedir. Ahora, en términos... De hecho, cometemos errores, errores de no guardar nuestro propio capital. El presidente plantea la situación del capital privado, de la defensa irrestricta del capital privado digamos, en la base de lo que es la idea de la libertad, de su partido, de su dogma. Y se está metiendo con nuestro capital. Porque como nos pasó la semana pasada que estuvimos charlando con algunas industrias, que pasaron de una empresa que fabrica galletitas que pasó de pagar 500.000 pesos de luz a 3 millones. ¿De dónde sale esa plata? Cualquiera de nosotros que ha vivido las crisis del 2001, del 2015, 16, 19, de la pandemia, hemos sacado plata de nuestro bolsillo. Eso no pasa con las corporaciones. Cuando uno está perdiendo, trata de sostener y recorta rentabilidad, como nos está pasando ahora, en el ánimo de sostener el negocio, de sostener la fuente de trabajo, de que el negocio esté abierto, porque aparte hay una cuestión casi, o sea, mi empresa es un hijo para mí. O sea, no es un detalle menor ese, y es lo que les pasa a todos los empresarios pymes. Hay un discurso muy fuerte que ha construido este gobierno y que viene desde hace muchas décadas en torno a la cuestión de que el empresario, el trabajador o el sector social que le pide al Estado está robándole al Estado y está robando a los contribuyentes, ¿no? Hay como un discurso que se ha instalado muy fuerte. El empresariado nacional necesita de medidas que no, evidentemente no son estas, y tiene seguramente algunos reclamos históricos que el Estado todavía no ha podido cumplir, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, de hecho, yendo a la cuestión del capítulo de reforma laboral, obviamente cuando uno habla de reforma laboral,
a todos se nos encienden las alarmas porque el planteo de la reforma laboral es el planteo de la indemnización, terminamos con la indemnización, terminamos con las vacaciones, terminamos con el aguinaldo, terminamos con todas las conquistas. Sí. No, pero sí nos debemos una conversación, nos debemos un debate acerca de, hay ciertas cuestiones de las leyes laborales que están atrasadas, que deben rediscutirse en el escenario de un cambio de paradigma con el trabajo remoto, con un montón de tareas y de funciones que hace 20 años atrás no existían, con una cuestión también de un cambio de forma de ver la perspectiva de los empleados jóvenes. Entonces hay un montón de cuestiones para debatir. Pero en ningún contexto nosotros creemos en que, como les decía antes, el Estado tiene que desaparecer, el Estado no está, digamos, preparado para administrar. Hay una cuestión interesante. En la ley bases hay la privatización, bueno, que fue recortada de empresas, ¿no? Sí. Pero hay empresas que son superavitarias y las quieren privatizar. Entonces la pregunta es ¿por qué? Son negocios particulares. ¿Por qué? Claro. Sí. ¿Para quién va a ser ese negocio? ¿Por qué hay que privatizar? ¿Por qué se planteaba la privatización de ARSAT? ¿Por qué se plantea la privatización de Nucleoeléctrica o vender el 50% de las acciones? Si son empresas que dan ganancia. Walter, te agradecemos muchísimo este ratito aquí con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes. Nada más que para finalizar, si me permiten un momento, sí, por favor. Poder decir a todos aquellos empresarios pymes de 1 a 2.000 empleados que sienten que no están representados o que necesitan un lugar donde poder canalizar sus problemas, buscar soluciones entre todos. Para eso está la ENAC, enac.org.ar, y ahí pueden un poco entender sobre nosotros y ver cómo se pueden sumar. Abrazo, buenas noches. Gracias. Buenas noches.